Feliz día a todos. Hoy, ahí está, ¿verdad? Como que me había congelado, ¿cierto? Ya está. ¿Qué tal? Feliz día a todos. El equipo de Caltona, Tlapohuía, Ser de Anáhuac se reúne una vez más para hacer la lectura de una coordenada más, de un tonali. Y en esta ocasión es el tonali 217. Estamos ya en el programa 308 y toca la coordenada Chignahui Olin. Olin, el movimiento. Ya aquí estamos viendo las imágenes que nos va a preparar o nos ha preparado nuestro Tlapilo. El movimiento es el paso de la capacidad al acto. Algo que nos decía o nos dejó legado Aristóteles. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya tiene listas las imágenes. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Hola Lili, muy buenos días. Aquí ya listo para la lectura. También darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta sesión. Bienvenidos. Excelente. Bueno, pues iniciemos, te cedo la palabra. Muy bien, pues gracias de nueva cuenta por estar aquí en esta otra sesión de Tlapohuía Ser de Anáhuac, donde vamos a analizar la novena coordenada que corresponde a la trecena Seatl. Y estamos hablando de Chignahui Olin, 9 movimiento. Una jornada ya, una combinación bastante interesante, ya el solo hecho de mencionarla suena muy, muy interesante. Ya veremos todas las implicaciones y los detalles que están contenidos en esta coordenada y todos sus atributos y acompañantes que la componen. Recordar que estamos ya en la segunda mitad de la trecena, ya estamos enfilándonos hacia el final. Y bueno, pues la coordenada novena es la que, al menos en el formato del almanaque de trecenas, nos muestra justamente la esquina donde da vuelta el formato y ya una vez que arranca con los tonales que están en la parte derecha, pues ya sabemos que estamos justo en la recta final, listos para terminar esta trecena. Así que ya nos acercamos bastante al final de la trecena. Trecena que, por cierto, está regida por el señor Chalchutotol, el guajolote enjollado, el pavo precioso, el guajolote precioso. Es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca y que tiene, bueno, pues muchas connotaciones que lo asocian al sacrificio, a la idea del sacrificio y también el autosacrificio que vemos precisamente aquí reflejado en esta otra imagen que acompaña al Señor en esta imagen de trecena. Esta misma coordenada, Chignahui Olin, vamos a ubicarla dentro del formato del Tonalama del Amoshki Borgia, su versión revitalizada por Caltonac, y estamos exactamente en esa posición. Ya hemos recorrido todo lo demás que está cubierto de rojo, ya lo hemos recorrido, y bueno, pues estamos transitando la quinta fila de este tonalama, así que bueno, pues sabemos que es la quinta y última para componer los 260 y hoy es el tonali número 217. Así que como pueden, hagan cuentas, ya estamos muy, muy cerquita también de terminar pues lo que es este cuenta de 260 que corresponde en esta ocasión que hemos estado transitando desde el 19 de julio. Bien, vamos entonces a definir los elementos que componen la coordenada, que como siempre decimos son los elementos básicos, los elementos primordiales, principales, que de alguna manera resultan el resumen de todo lo que se comenta, ya que al tener un glifo y un numeral, una vez que conoces el sistema, sabemos ya en qué posición nos encontramos, en qué trecena nos encontramos, y esa misma posición nos va a dar la pauta para saber de inmediato cuál es nuestro patrón de trecena, cuál es nuestro señor del numeral, el ave acompañante, todos los datos que se infieren a partir precisamente de la posición del glifo. El puro glifo en sí mismo tiene un significado muy importante, un simbolismo muy importante, sin embargo, su posición dentro de la trecena es lo que le da pues el dinamismo y la particularidad a cada una de estas coordenadas. Entonces, Olin
también es uno de los elementos primordiales de la cosmovisión. Están contenidos aquí en Olin varias de las ideas de la cosmovisión del México antiguo, que pues son primordiales para precisamente comprender su cosmovisión y la manera en la que entendían y se explicaban el mundo, sus fenómenos, su movimiento y su dinamismo. Olin está compuesto por dos fuerzas opuestas. Y lo podemos ver de naturaleza opuesta, lo podemos ver precisamente en su forma, donde vemos a dos elementos, uno de color rojo, otro de color azul turquesa, ¿sí? Que pues no podemos pensar en dos oposiciones más claras o más notorias que el agua y el fuego, el rojo y el turquesa, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. Muy interesante porque podemos seguir añadiendo atributos, cualidades, adjetivos y oposiciones a esta idea y siempre vamos a encontrar una similitud. De hecho, estas dos fuerzas sabemos que son de naturaleza diversa, distinta, por su color. Sin embargo, vemos que aquí no chocan, no antagonizan, no están en un conflicto, todo lo contrario, están unidas, están entrelazadas precisamente para formar esta figura que es el Olin, que está formado entonces por dos fuerzas distintas, pero que están actuando en consonancia para crear una sinergia, para crear un movimiento perpetuo. Es decir, son dos fuerzas que en lugar de ser antagónicas, en lugar de ser opuestas, en lugar de cancelarse entre sí, se apoyan y se complementan y se potencian. Esa es la idea detrás de Olin. Olin, mediante esas dos fuerzas, genera este movimiento que es el movimiento perpetuo, el movimiento de la vida, el movimiento que genera que todo exista, ya que aquí, a diferencia de otras ideas cosmogónicas de otras partes del mundo, de otras filosofías, aquí no estamos hablando de la nada y del todo, estamos hablando más bien de la quietud y el movimiento. Una vez que el movimiento inicia, una vez que el movimiento opera, no debe detenerse, debe continuar. Así que el movimiento del que estamos hablando aquí es un movimiento perpetuo, el que permite precisamente la vida que se genera a través de la dualidad, actuando en oposición, pero también en conjunción, en sinergia, potenciándose una a la otra. Entonces, esta idea de Olin está muy extendida, muy difundida, al menos de manera gráfica la podemos ver en muchísimos lugares, la vemos en el centro de la Piedra de los Soles, la vemos en muchísimas partes, no solamente como el glifo del Tonalpohualli, sino también como concepto, como idea, ya lo mencionamos al inicio, está muy difundida y sirve para precisamente como simbolismo para muchísimas ideas, que bueno, pues ahorita no tenemos tiempo de, de analizarlas todas ellas, pero bueno, conforme vayamos avanzando, y una vez que reconocemos la figura, podemos precisamente descifrarla y verla en pues todas sus aplicaciones, en todos los lugares donde aparece, que son muy diversos. Y también diversas son las formas en las que Olin aparece en diferentes estilos a lo largo de todo el Anáhuac. Olin, que también, recordemos, es el nombre, está en en el nombre calendárico, en la fecha calendárica, que corresponde al nombre del quinto sol, de la quinta humanidad. Recordemos que en la leyenda de los soles hubo 4 soles, es decir, 4 épocas, 4 eras anteriores a la actual. Y esa quinta era, esta quinta humanidad, se llama precisamente Nahui Olin. Tuvimos anteriormente a Nahui Ocelot, a Nahui Hecatl, Nahui Kiahuitl y a Nahui Atl. Esas son las 4 eras anteriores. Y la actual se llama Nahui Olin. 4 movimientos. ¿Y quién marca la pauta para el cambio de era? Bueno, pues la marca el nuevo sol. Por eso le llamamos el quinto sol. Como si hubiera habido 4 soles anteriores y luego el quinto pues es el actual. Y ese quinto sol tuvo que ser creado, como siempre, mediante un sacrificio. En este caso, el sacrificio, sabemos por los mitos, que es el de Nanahuatzin. Se oye mucho ruido, muchísimo ruido. Nanahuatzin, es aquel numen enfermo,
y de alguna manera, pues, enfermo y contrahecho, por el que pues no se esperaba gran cosa. Sin embargo, Quetzalcóatl, su creador, le indica, le ordena que se sacrifique en la hoguera para convertirse en sol. Él obedientemente, pues, obedece y se convierte precisamente en el quinto sol. De ser un ser contrahecho, enfermo, ya algo viejo también, bueno, pues renace como un sol vigoroso, joven, esplendoroso, para alumbrar a la quinta humanidad, para alumbrar y convertirse en el quinto sol, el señor Tonatiuh Nahui Olin. Así que Nanahuatzin, ese personaje justamente que dio inicio a la quinta era al convertirse en sol, por eso es que está asociado tan estrechamente al glifo Olin. Y aquí lo vemos precisamente presidiendo al glifo Olin, al glifo movimiento. Y bueno, pues al conocer el mito ya podemos entender cuál es su asociación directa con los conceptos alrededor del movimiento, del sol, de todas estas ideas que están, que confluyen en el mito y que confluyen también en la imagen que estamos viendo, porque aquí esos mitos cobran importancia porque sus emblemas y su simbolismo están presentes en esta imagen. Además, en la parte de arriba de Nanahuatzin, estamos viendo una gran olla que está soportada en lugar de piedras del fogón. Vemos que son cráneos humanos. Recordemos que los cráneos humanos también aluden no solo a la muerte, sino específicamente a los ancestros, a lo que vino antes de nosotros, a todo aquello de lo que estamos constituidos, nuestra esencia, nuestro pasado. Hablando en términos más modernos, podríamos decir que nuestro ADN, toda nuestra biología, todo lo que heredamos biológicamente también está presente en esos huesos como símbolo. Vemos que esos huesos están cumpliendo la función de las piedras del fogón y de las cuales surgen llamas. Y de esas llamas sabemos que en ese fuego se está calentando esa olla que además contiene a un ser humano ahí dentro. Un ser humano que tiene los ojos cerrados, podríamos pensar que seguramente está o dormido o muerto. Lo cierto es que este ser humano está siendo cocinado, está siendo transformado. Aquí no estamos hablando de cocinar literalmente a una persona, sino estamos hablando de la transformación que ocurre precisamente durante el calentar un alimento, el calentar un líquido, el calentar algo, lo transforma químicamente, es decir, le cambia su composición, le altera su química y lo convierte en otra cosa, lo convierte en otra cosa distinta. Cuando cocinamos, justamente lo que estamos haciendo es transformando eso que está siendo cocinado, ¿sí? Entonces, esa transformación a la que alude Nanahuatzin y que ya mencionamos a través del mito, también está presente como idea en la imagen que vemos en la parte de arriba, coronando y completando esta escena, que es la del regente del glifo Oli. Así es, estamos en una coordenada de mucho movimiento. El movimiento no existe fuera de las cosas, pues todo lo que cambia o cambia en el orden de la sustancia o en la cantidad o en la calidad o en el lugar. Chinagua Olin es una invitación a pasar de la capacidad al acto. Todo está en movimiento y en constante transformación. Recordemos que detrás del movimiento visible hay otro movimiento, uno que no se puede ver, que es muy fuerte, del cual depende el movimiento exterior. Gracias a que este movimiento es tan fuerte, el externo tiene lugar. Esta coordenada entonces nos acerca una gran fuerza masculina, que es la de Tezcatlipoca, por ejemplo, que lo tenemos representado en la trecena en su advocación de Chalchutotolin, y también a través de Nanahuatzin, que es ese numen, que es el sol y que logra esa gran transformación a través de la gran hoguera alquímica. Y otra gran esencia masculina que tenemos hoy es la de Quetzalcóatl, ¿no? Que es el acompañante del número. Entonces vean que ese principio masculino que es el generador de la idea está muy presente en esta coordenada. Y tenemos ahí, como ya nos explicaste, esa gran olla alquímica. Para mí es una gran olla alquímica que me está invitando a que el movimiento se dé, se genere.
Y este signo Olin, que es muy interesante porque a veces no lo vemos con ese espacio en el centro. Aquí sí, si ven la imagen, tiene un espacio en el centro. Recordemos que en medio del movimiento y el caos hay que mantener siempre la quietud dentro de nosotros. Y esa quietud nos va a ayudar, pues, a determinar hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde queremos ir, porque todo está en movimiento y en constante movimiento, todo está siendo transformado. Esa es la ley universal que nos rige en este espacio-tiempo. Bueno, pues Nanahuatzin nos recuerda que tenemos la capacidad de dejar todo atrás y de renacer completamente diferentes. Por eso me gusta mucho ese mito, porque él deja todo atrás y sin importar la forma en que tú hayas vivido o hayas transitado por este espacio-tiempo, tienes la oportunidad de renacer. Eso también es muy importante. El hecho de a él le llaman que fue un transgresor, ¿no? Bueno, fue un rebelde, a lo mejor probó cosas que nadie se atrevía y a lo mejor su vida no fue, no estuvo dentro del marco o dentro de la estructura que regía, ¿no? Es lo que me gusta también de Nanahuatzin. Y aún así, él tiene la oportunidad de redimirse de transformarse y vean, se convierte en el gran sol que tenemos hoy en esta humanidad. Y bueno, pues aquí tenemos a Quetzalcóatl, que es el acompañante, ya lo hemos puesto, ahí está, el acompañante del número del 9. Y bueno, pues sabemos que Quetzalcóatl, fíjense qué bonita relación hay aquí, porque Quetzalcóatl fue el que creó a Nanahuatzin, y cuando llega el momento de entrar a la hoguera, porque Tezistecal se resiste, le da miedo, él recibe la orden directa a Nanahuatzin de su creador, de Quetzalcóatl, y le dice, Nanahuatzin, vas tú, te toca a ti, conviértete en sol, ¿no? Y Nanahuatzin pues obedece. Entonces, si en la vida sentimos el llamado a algo, no dudemos, porque tal vez sea la gran oportunidad que estamos esperando para esa transformación. Me encanta el ave que acompaña a Quetzalcóatl, ese huixolot, que de alguna manera es el mismo guajolote que vemos representado en nuestra trecena, ¿no? Entonces, ese huixolot, ese gran pavo, sabemos que ahí está, miren, ese es Chalchutotolin, pero Chalchutotolin finalmente es un huixolot, ¿no? Entonces, esa ave preciosa, también si la ven aquí, viene enjolladita, no está sin adornos, viene enjolladita, entonces por eso digo que es una gran, un gran recuerdo para nosotros de que estamos en la trecena bajo la influencia de Tezcatlipoca, porque él es una advocación de Tezcatlipoca, el Chalchutotolin. Entonces tenemos a dos de los númenes creadores, que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el Yayauqui Tezcatlipoca. Yayauqui Tezcatlipoca, pues es un gran guerrero, es el espejo humeante, es ese que nos vamos a encontrar cuando hacemos introspección, el que todo lo ve, al que nada se le escapa, ¿no? Y Quetzalcóatl, pues es el que conoce cómo funciona todo lo que ha sido creado en este espacio-tiempo. Él es el que va por los huesos para hacer esta nueva humanidad, es el que nos da su tona para que esa masa se esponje bajo la vista de el gran creador Tonacatecutli y la quinta humanidad tenga lugar. Entonces estamos ante dos energías muy fuertes, por eso decía yo, dos principios masculinos muy fuertes. Y Olin, movimiento, también nos representa la dualidad, que es un concepto muy importante en esta cosmovisión. ¿Y cómo se da ese concepto de dualidad? Se da por la unión de dos opuestos complementarios. La dualidad significa juntar dos fuerzas, por ejemplo, el frío y el calor, ¿no? La dualidad la vemos en el día, la noche, el hombre, la mujer. Entonces, todos esos principios que son opuestos, pero que son complementarios, al unirse generan movimiento y el movimiento genera transformación. En ese sentido es la dualidad. No es de que sean dos y separados y completamente ajenos, no, son complementarios. Entonces, aquí tenemos todo para entendernos hoy con esa gran capacidad de movimiento y esa gran capacidad de transformación que ya veníamos trabajando
en las coordenadas anteriores, ¿no? Cuando hablamos de la mariposa, hablamos de transformación. Hoy estamos hablando de Olin, que es esa unión de esos dos principios que son opuestos y complementarios y generan el movimiento, la transformación, el ir hacia adelante, el renacer y renacer como un sol. Bueno, pues sigamos. Así es, Lili, muchas gracias. Tenemos precisamente el principio los principios masculinos bastante fuertes el día de hoy, con la dualidad creadora de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, los que a veces se mencionan como hermanos. Lo cierto es que son personajes, númenes que aluden pues, a ámbitos del ser humano muy importantes y que cada uno tiene su propio ámbito, su propia forma de influir dentro de la vida del ser humano. Y bueno, pues particularmente Quetzalcóatl pues, representa la inteligencia y todo aquello que conocemos y que sabemos, la sabiduría, la inteligencia, todas estas dones de entre las muchas cosas que otorgó Quetzalcóatl, aparte de la vida al ser humano particularmente, le otorga también la capacidad para actuar y desenvolverse en este plano. No solamente le da la inteligencia y el discernimiento, sino que le da las herramientas adecuadas para poder ejercer ese conocimiento y poder aprovechar su paso por esta vida de manera, pues, provechosa, ¿no? De manera adecuada, vamos a decirlo así. Entonces, Quetzalcóatl es el patrono del numeral 9. Entonces, tenemos también aquí un acompañamiento pues, muy interesante en esta coordenada. Ya mencionamos que Nanahuatzin pues, es una creación también de Quetzalcóatl y es él quien justamente le indica a Nanahuatzin que, bueno, pues que la oportunidad de ahí está para que él también se sacrifique y se pueda convertir en un ser pues una naturaleza superior. Él ya se va a convertir en el sol que alumbre a la nueva humanidad en la nueva era. Entonces Quetzalcóatl, que es quien da esa orden, también está presente el día de hoy en esta coordenada. Es interesante porque a veces los números aparecen de manera explícita y a veces sencillamente están asociados a ciertas mitos o a ciertas ideas y conceptos, y en esta ocasión aparece literalmente Quetzalcóatl acompañando el número 9 y también Tezcatlipoca, pues ya vimos que está en Chalchutotolin y también aquí en Huixolotl, que finalmente, como ya nos explicó Lili, pues viene a ser lo mismo, ¿sí? Aquí estamos hablando del pavo, del animal, el animal precioso, ¿sí? Y en el otro caso estamos hablando del pavo como nahual de Tezcatlipoca. Entonces, fíjese cómo la presencia de Tezcatlipoca es sumamente fuerte el día de hoy, y también la de Quetzalcóatl, no solamente a través de su figura, sino a través de su creación, Nanahuatzin, que además es el quinto sol. Muy poderosos los números el día de hoy, muy interesante. Y por si fuera poco, estamos hablando del fuego como ese elemento eh, de creación que todo lo arrasa, por lo tanto siempre está al final y al principio de las cosas. El fuego, la fuerza del calor y lo ígneo, la fuerza transformadora del fuego que también mencionamos a través de Nanahuatzin, que es la hoguera, donde él se transforma, donde él se avienta para ser transformado, también lo tenemos hoy presente como Señor de la Noche. Tenemos aquí a Xutecutli, el calor, el fuego mismo, una advocación también de Tonacatecutli, el gran señor de la dualidad, el señor de nuestro sustento, de nuestra carne. Bueno, pues aquí aparece a través de Xutecutli, el señor del calor, el señor del fuego, el señor turquesa, el señor de los ciclos, porque como ya lo mencioné, él inicia los ciclos. Siempre que estamos al inicio de un ciclo, ¿sí? De un ciclo menor o mayor, siempre vamos a ver que se enciende un fuego. Siempre va a estar presente Xutecutli a través de ese fuego, consagrando y transformando ese ciclo que está iniciando. Y en esta ocasión, el ciclo que inicia es el ciclo de los señores de la noche. Este ciclo de 9, que sabemos que corre en paralelo al 13 y al 20, y que bueno, aquí está presente Xutecutli, dándonos todas las cualidades que él de por sí trae ya en su carga simbólica dentro de esta cosmovisión. Entonces tenemos fíjense, a Xutecutli, a Quetzalcóatl,
y a Chalchutotolin como acompañantes, como númenes en esta ocasión. Escatlipocan, Anahuatzin, Quetzalcóatl y el fuego, ¿no? Pareciera que estamos enumerando todos los elementos de la creación misma, no solamente del ser humano y de la humanidad, sino también del quinto sol. Muy interesante confluencia de númenes en esta ocasión. Chignahui Olin. Vamos entonces a pasar a comentar las imágenes de pronóstico, las imágenes mánticas, que sabemos que nos dan datos extras para poder definir y proponer algunas acciones, algunas actitudes o algunas reflexiones que vienen precisamente muy ad hoc con la coordenada específica de Chignahui Olin. Vemos en la parte de abajo, aquí en la imagen que estamos observando, la escena mántica de la parte baja del Tonalama, una escena muy, muy interesante, que también es de mis preferidas, no solamente por lo que representa, sino visualmente me gusta mucho. Vemos ahí unas fauces de Zipactli. Recordemos que Zipactli representa el sustrato, la tierra, la corteza terrestre, como el ser que nos traga, el ser mediante el cual accedemos al centro a la parte interna de lo que es la tierra. Esas fauces abiertas que representan justamente las cuevas y todos aquellos lugares y oquedades que nos permiten acceder al interior de la tierra, al interior de la montaña. Están representadas con las fauces abiertas de Zipactli. Así que aquí vemos precisamente a un Zipactli doble, ¿sí? Esta es una cueva lo que estamos viendo ahí, pero con una configuración muy interesante porque pareciera una compuerta, ¿no? Pareciera una represa lo que está representando acá, justamente porque de esa cueva sabemos que en las montañas pues hay lugares específicos, ¿sí? Hay lugares, cuevas y oquedades especiales por donde el agua mana. El agua que está conservada dentro de los cerros, esa agua cuyo dueño es el señor Tlaloc y que también, y cuya agua es literalmente Chalchutlicue, pues brotan de dentro de la montaña a través de esta cueva que estamos viendo acá. Vemos ahí este gran flujo de agua, ese gran torrente de agua que parece estarse, pues se ve que viene con fuerza, ¿no? Porque es grande, es ancho, es profundo, es profuso, quiero decir, es muy abundante este chorro de agua, y además surge adornado con flores y adornado con esa especie de collar o esa especie de joya que vemos que cuelga en la parte media del torrente, que inicia precisamente con dos flores que vemos ahí salir también de la boca de Zipactli, añadiéndole al agua que está surgiendo aquí una cualidad especial, una cualidad de preciosidad pues específica, porque están colocada ahí encima de esa agua, ¿no? Indicándonos que es un agua preciosa, un agua que es algo sagrado, algo valioso. Además, este Zipactli, por la forma en la que está configurado, además de configurar una cueva, también configura una montaña, ¿sí? Entonces, en esta montaña, que sabemos que es el lugar por excelencia para el sacrificio, para la ritualidad, es el lugar a donde se llevaban acá, es donde se iba, precisamente se acudía eh, para en ese lugar sagrado llevar a cabo la ritualidad, el sacrificio en la montaña. Bueno, pues aquí está representado lo mismo y vemos cómo están ahí los elementos de la ritualidad y del autosacrificio. Por un lado, la ritualidad representada a través del Octeloloctli, esta bola de caucho adornada que era quemada y era parte primordial de los elementos que componían y que creaban la ambientación adecuada para esta ritualidad, para podernos transportar de un tiempo y espacio mundanos, transportarnos y convertirlo en un tiempo y espacio divinos. Y en este espacio divino, en este ambiente que se crea específico para esta ocasión, ahí se llevaba a cabo el autosacrificio, la punción, el otorgamiento del tona mediante la lesna de hueso y mediante la espina de maguey, dos elementos que sabemos que eran pues primordiales y eran utilizados precisamente para la punción ritual y el otorgamiento del tona, esta forma de reciprocidad que se establecía para comunicar al ser humano, ¿sí? Al Macehual, con
con las divinidades, con las fuerzas de la naturaleza. Entonces ahí vemos a la lesna de hueso, vemos también a la espina de maguey clavadas en la parte de arriba de esta montaña, de esta cueva que está representada por las fauces de Zipactli, y ambos elementos de autosacrificio sabemos que son preciosos y que son sagrados porque están colocados encima de ellos, adornándolos unas flores que lo vuelven también precioso y sagrado. En la parte de arriba vemos otra escena que también tiene que ver con la ritualidad, pero en este caso estamos viendo una especie de metáfora de la respuesta que se obtiene a través del ofrecimiento, de la ritualidad, de las ofrendas, del sacrificio, todo aquello que otorgamos, ya sea tona, ya sea alimentos, ya sea nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, todo aquello que brindemos, todo aquello que ofrendemos. En este caso, esta ofrenda está representada a través de esos tamales, ¿sí? Ese esfuerzo de la humanidad, del antiguo Anáhuac, para la creación y el desarrollo de esa gran planta de maíz que además después se puede derivar en un sinnúmero de productos alimenticios deliciosos, todos ellos están representados aquí a través del tamal. Ese esfuerzo que el ser humano ha llevado a cabo está representado por los tamalitos, ¿sí? Ese alimento que está siendo ofrecido y que está siendo reclamado. Es decir, la ofrenda está recibiendo una respuesta. El esfuerzo puesto en ello, eso que ofrecimos, bueno, pues ya viene algo que nos indica que sí fue la respuesta, ya llegó la respuesta a ese ofrecimiento, a esa ofrenda. Porque con las ofrendas y con el ritual a veces vienen peticiones específicas. Bueno, pues esa respuesta la vemos aquí en forma de quetzal que desciende a reclamar esa ofrenda. El quetzal que representa lo valioso, representa el valor. El valor, hablando de lo valioso, no de lo monetario, sino de algo que es valioso porque vale la pena, porque es precioso, es hermoso, es algo que además es abundante y todo lo que tenga que ver con dones, riquezas y lo valioso pues está representado a través del quetzal y sus plumas, que como sabemos, es donde quiera que coloquemos las plumas del quetzal, pues convierten a ese objeto, a esa persona, en algo grandioso, en algo sagrado. Este descenso del quetzal está ocurriendo justamente, el descenso del quetzal sobre la ofrenda está sucediendo justamente en un templo. Y el templo, ya que mencionamos a la cueva, bueno, pues el templo también es digamos, la versión creada por el hombre de las cuevas llevadas al territorio de habitación del ser humano, a las ciudades, a los pueblos. Ellos llevan la cueva, llevan la montaña, la llevan a su ciudad, a su pueblo, y precisamente construyen los basamentos, las pirámides y los templos que están encima de ellas en representación justamente de la cueva primigenia, el lugar por excelencia donde se llevan a cabo la ritualidad y el autosacrificio. La imagen mántica que estamos viendo me recuerda algo que leí en un libro de Alfredo López Austin, El Monte Sagrado, y hay un fragmento que dice así: en la concepción tradicional, estos montes no son cuerpos macizos, sino prominencias huecas que cubren un intrincado espacio sagrado en que se regula la cantidad de bienes que han de recibir los seres humanos. Este espacio es imaginado como un vasto dominio, un reino, un templo, en algunos casos un refugio, dentro del cual los antiguos dioses siguen trabajando ocultamente a partir de la llegada de los evangelizadores. Entonces, ¿cuánto hay de cierto en este pequeño fragmento de este libro? Ciertamente sabemos que, como acabas tú de enunciar, en las cuevas se hacen los rituales, se hacen las ofrendas, se hace el autosacrificio. Y es precisamente por eso, porque en nuestra cosmovisión, en esa cueva, está el acceso para llegar a donde están esos númenes poderosos, ¿no? Es el espacio en donde podemos invocarlos y podemos obtener lo que estemos deseando desde el corazón. Ese lugar, ¿cómo se diría? Eh,
divino por elección, ¿no? Para hacer la ritualidad. Y bueno, aquí la vemos representada. Me encanta porque al ver ese doble cipactli, sé que es una cueva, sé que está dentro de la tierra y dentro de la tierra me estoy encontrando un gran manto de agua. Quiere decir que ahí está Tlaloc, ¿no? O ahí está Chalchutlicue y ahí está eso que representa el generar la vida, la tierra que está siendo hidratada y esperando que todas las semillas que contiene germinen. Y en la parte de arriba vemos los elementos del autosacrificio. Entonces es el hombre conectándose con estos númenes para pedir la riqueza, la grandeza, lo valioso, no lo que nos es útil, sino lo que nos es valioso, ¿no? Y ahí está el quetzal, y ahí están los tamales, ahí estamos nosotros recibiendo eso valioso. Hay un relato muy cortito de Anthony de Melo que se llama Apreciar lo que hay. Dice, viajero, ¿qué tiempo hará hoy? Y le dice el pastor, el tiempo que a mí me gusta. El viajero le dice, ¿cómo sabe que hará el tiempo que a usted le gusta? El pastor responde, habiendo descubierto que no siempre puedo tener lo que a mí me gusta, he aprendido a gustar siempre de lo que recibo. Por ello, estoy seguro de que tendremos el tiempo que a mí me gusta. Entonces, creo que todos estamos en esa capacidad, ¿no? De decidir que lo que nos venga en este día, pues sea algo que nos signifique y que nos ayude a transformarnos y a crecer. Hoy me digo adiós y para siempre, guardando en mis adentros la imagen mía ya gastada, en el recuerdo de tantas otras que han dejado de funcionar. Hoy, al dejar ir un personaje más, mis sentidos se abren a una nueva posibilidad de ser, un fuego nuevo, una luz nueva que surge, es una invitación al cambio de un corazón tonado que se exhibe a través de una sonrisa cálida. Ahora toca ir hacia adelante con el objetivo muy claro, entendiendo que a cada paso, por pequeño que sea, iremos ganando experiencia y sabiduría, sin prisa y sin pausa, con entusiasmo y determinación, atendiendo a todo lo dicho y recordando el mito de la creación del quinto sol. El conjuro es el siguiente. Ha llegado mi hora, aquí, frente al Teotexcali. A la luz de la gran hoguera me desprendo de la última idea limitante y me encamino sin orgullo ni temor. Entonces yo soy lo que Chignahui Olin es. Luego yo soy la ofrenda en Teotihuacán, como lo fue en Anahuatzin. Yo soy el cambio, la transformación, el movimiento. Un Excelente, placer. Lili, muchas gracias. Precisamente ese cambio constante, ese movimiento perpetuo al que hacemos alusión, y que bueno, el cambio también está permanentemente presente a través de muchas ideas y de muchas imágenes que están, que van apareciendo a lo largo del Tonalamat, nos habla precisamente de esa capacidad que tenemos de transformarnos, pero de manera constante. A veces pensamos que la transformación tiene que ser radical, ¿no? Como que ya te conviertas en otro ser totalmente distinto, y en ocasiones hace falta simplemente un cambio sutil, una actitud, un hábito, algo que hagamos diferente, algo que cambiemos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, para que opere precisamente una transformación completa en nuestro entorno. A veces son cambios muy pequeños, también a veces hay cambios radicales, ¿por qué no decirlo, no? Que sí nos mueven todo el panorama por completo, y como decimos en ocasiones, son cambios que vienen intempestivamente sin que nosotros lo esperemos, pero en otras ocasiones son cambios que tenemos que nosotros operar en nosotros mismos para precisamente poder obtener esos beneficios, esos dones que como el Quetzal descienden en respuesta a eso que ofrecimos, a ese cambio que operamos. Entonces, estas son las ideas presentes hoy en Chicnahui, una coordenada muy poderosa, un número muy importante, muy poderoso, con Quetzalcóatl puesto ahí, y Olin como uno de los conceptos primordiales para comprender el dinamismo del que está dotado
la filosofía y la cosmovisión del antiguo México. Recordarles que todavía están a tiempo para inscribirse a nuestros cursos. Mictlán ya hoy va a tener su tercera sesión. Ya vamos casi a la mitad del curso de Mictlán, pero el curso de mitos recién inició, así que los invitamos a que se inscriban. Y también al Tonalpohualli 2, que va a iniciar en marzo 1, donde va a ser una continuación de nuestro primer curso de Tonalpohualli, donde vamos a meternos de lleno en las temáticas que tienen que ver con la cosmovisión y con la simbología y la parte mántica. Toda la parte simbólica va a estar muy presente en este curso a partir del 1 de marzo, los miércoles de 7 a 9. Y bueno, mitos que también, insisto, ya vamos por la segunda sesión el próximo 6 de febrero. Y todavía están a tiempo para poderse inscribir. Y bueno, el mitos 2 lo imparte la maestra Lili. Y si no sé si nos quiere comentar aquí algo, hoy comentamos el mito de Nanahuatzin. Creo que viene muy ad hoc que nos platique brevemente qué es lo que vamos a ver o lo que estamos viendo ya en su curso de mitos 2. Sí, mitos 2, no importa que no hayas tomado mitos 1, los dos cursos son complementarios, pero se pueden tomar no importa si primero el 1, luego el 2 o el 2 y luego el 1. Lo que busca este curso es que conozcamos los mitos, esas historias, esos relatos que guardan saberes sagrados, que saber que el conocerlos nos va a permitir un autoconocimiento y además nos va a permitir también ir más allá, generar imágenes nuevas de esos saberes y que formen parte de nuestro esquema psíquico para que podamos ir más allá, para que podamos evolucionar en este camino de transformación en el que estamos. Esa es la intención de los cursos de mitos. Entonces, pues, si se animan, serán bien recibidos y será un placer compartir con ustedes todas estas historias, porque son muchos mitos los que hay. Entonces, iremos haciendo una selección de los que nos permitan hacer ese autoconocimiento, esa reflexión y ese asumirnos como seres de Anáhuac. Bien, y también para el curso de Mictlán, aunque ya hoy vamos a llegar a la mitad de él, bueno, si nos siguen llegando preguntas y preguntando si se pueden inscribir aún, claro que sí, nuestros cursos se graban y se ponen en la plataforma de Facebook, en los grupos privados, a donde precisamente tienen acceso a los participantes y donde tienen de manera permanente disponibles los videos y las sesiones para poderlos estudiar, ya sea porque no los pudieron tomar en el día adecuado o porque sencillamente lo deciden tomar en diferido o quieren repasar la clase, así que cualquiera que quiera acceder a estos cursos que ya dieron inicio, pues están a muy buen tiempo de inscribirse y de ponerse al día con toda la información que ya se ha compartido. Para los 3 cursos estamos recibiendo correos en caltonac.cecipac@gmail.com para informes, costos e inscripciones. Nos dará muchísimo gusto atender a sus preguntas y a sus inscripciones para que podamos, pues juntos, continuar en este camino de aprendizaje y de conocimiento a través de estos 3 cursos que, como comentó Lili, se complementan unos a otros. Son diferentes aristas, diferentes perspectivas desde las que se puede abordar la misma temática. Entonces, bueno, pues aquí están la invitación. No me resta más que agradecerles a todos los presentes su atención. También les agradecemos mucho compartir. Gracias, Rosario. Gracias, Dorita, por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, pues los invitamos a pasar a Instagram, Facebook, a YouTube, donde nos pueden visitar, inscribirse a nuestro canal, donde tenemos ya prácticamente un Tonalpohualli completo en videos y todas las 3 escenas comentadas. Así que ya es un gran tesoro de videos el que tenemos ahí para que puedan acudir a consultar cualquier coordenada y cualquier detalle. Y bueno, pues nosotros aquí seguiremos todas las mañanas, 5:45 a través de Tlapohuía. Gracias por su atención, gracias por compartir. Yo les dejo un fuerte abrazo. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. Un abrazo entonces a Lili, a Raúl y a Dorita.
por Muchas acompañarnos en esta gracias. Feliz día a ocasión. todos. Gracias, maestros. Y gracias, Dorita. Qué gusto escucharte. Muy bien, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día y un muy provechoso Chignawi Olin. Aprovechemos el movimiento y la transformación para operarlos en nuestra propia vida. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto, Lili. Chao. Chao. Bye.